de momento. Próximo slide, por favor. Buenas tardes, bienvenidos al webinar Ecualizadores y Procesadores Dinámicos como herramientas de diseño, el cual será dictado por Andrés Millán. Próximo slide, por favor. Les recuerdo nuestro entorno positivo de aprendizaje. Los seminarios de AVIXA son eventos educativos y no promueven ninguna marca, empresa o producto en particular. Tienen el propósito de ser de naturaleza educativa y no contienen un carácter de venta. Les pedimos por favor abstenerse de hacer comentarios negativos o despreciar a otros presentadores, empresas o productos de la competencia en nuestra industria audiovisual, en cualquier evento de capacitación de AVIXA. Próximo slide, por favor. Agradecemos a nuestro patrocinador de los webinars, Shure. Próxima slide, por favor. En esta oportunidad, Shure nos presenta Microflex Complete Wireless. Es un sistema integrado inalámbrico de audio para conferencias y reuniones. Como ustedes pueden ver, tiene transmisión encriptada confiable, evitando pérdida de señal, incluso en ambientes de radiofrecuencia congestionados, hasta 128 unidades simultáneas, ideal para hoteles y centros de convenciones, y detección y control automático de interferencia. Si alguno de ustedes precisa más información sobre este producto, por favor escriban a ventas@shure.com. Próximo slide, por favor. Bueno, ahora sí yo me voy a poner en mute y los dejo a cargo de Andrés Millán, quien es nuestro presentador para el día de hoy. Andrés, bienvenido y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchísimas gracias antes que nada Vixa por la invitación. Como ven ahí, pues soy el director general de Diffusion Magazine y tengo una compañía que se llama Boutique Pro Audio y durante varios años también fui el presidente de la Audio Engineering Society Sección Colombia. Vamos a empezar a trabajar en la parte de diseño utilizando ecualizadores y procesadores dinámicos. Vamos a empezar con algo muy básico que es la definición de un ecualizador. Yo lo busqué mediante la Real Academia Española, la cual la definición no es muy completa, y decidí ir hacia el lado del Merriam-Webster, en donde básicamente es un dispositivo electrónico que en un sistema de reproducción de sonido se utiliza para ajustar la respuesta a diferentes frecuencias de audio. Es, digamos, una definición muy básica, pero es tan sencillo que yo puedo aumentar o disminuir una frecuencia específica con un ancho de banda. Hay diferentes tipos de ecualizadores. El primero que se creó, digámoslo en cierta forma, dentro de los ecualizadores es el fijo. Pongo algunos ejemplos de ciertos procesadores y ecualizadores icónicos, principalmente del estudio de grabación. Y el fijo es tan sencillo como el control de tono que tiene una guitarra, donde tenemos una frecuencia preestablecida con un ancho de banda preestablecido y donde simplemente podemos subir o bajar ese nivel. Luego tenemos el semiparamétrico, o se conoce también como el sweepable, que es el de las SSL, por ejemplo, en donde básicamente ya podemos trabajar lo que es nivel y frecuencia. Luego, George Massenburg tiene la patente del paramétrico, perdón, hace un paper para la Audio Engineering Society, en donde ya puedo trabajar diferentes parámetros, lo que es frecuencia, nivel y ancho de banda. Luego tenemos el gráfico, que es justamente como el que podemos apreciar en la imagen, en donde las frecuencias varía dependiendo si es de un tercio de octava, etcétera. Y básicamente lo que podemos hacer es modificar el nivel sobre frecuencias que ya están preestablecidas y tienen un ancho de banda. A diferencia, digamos, de los ecualizadores paramétricos, que son los más comunes, nosotros con este tipo de ecualizadores vamos a tener un solapamiento entre las frecuencias y vamos a poder trabajar de alguna forma en que si aumentamos en 100 y 125, el solapamiento que hay entre esas dos frecuencias nos va a dar un aumento y va a ser un poco más natural. Fíjense que también además de eso funcionan es de forma lineal y no necesariamente logarítmica como pueden funcionar muchos paramétricos. Luego vienen a trabajar lo que son los ecualizadores digitales, que no los vamos a encontrar en la parte analógica por el funcionamiento que tiene el sistema como tal.
El ecualizador de fase lineal básicamente es un ecualizador que a medida que yo aumento o disminuyo el nivel de una frecuencia específica, no voy a tener una variación sobre la fase, y eso lo vamos a ver con un par de ejercicios prácticos que tengo para ustedes. Luego tenemos los ecualizadores de fase mínima, en donde sí hay una variación de fase, pero no es tan crítica. La variación de fase se evidencia más cuando trabajamos con niveles muy abruptos o dramáticos sobre la fuente. Notch, básicamente para trabajar resonancias, son ecualizadores que tienen unas frecuencias con un ancho de banda muy específico, en donde nos pueden ayudar o para aprovecharlas y trabajar resonancias, o para eliminar ciertas frecuencias muy específicas que pueden ser molestas. Y el ecualizador dinámico, que básicamente él ecualiza la señal basado en la información dinámica que tenemos en la fuente. Es decir, si yo tengo un ejemplo, un redoblante, una tarola, hablando dentro de los aspectos musicales, cada vez que el músico vaya a interpretar esa fuente, él puede aumentar o disminuir una frecuencia específica. Entonces puedo hacer que él aumente o disminuya la fundamental de ese instrumento, pero única y exclusivamente cuando esa señal supere el umbral. Y de esa forma, por ejemplo, podría controlar unas resonancias específicas. ¿Qué tipo de aplicaciones podría tener yo con este tipo de sistemas? El paramétrico creo que es el más común y lo podemos tener tanto en las consolas o cuando estamos trabajando sobre diferentes sistemas, por ejemplo, en el diseño de una sala de juntas para ecualizar. El gráfico lo podemos utilizar en aplicaciones también en vivo, de pronto donde tenemos sobre el sistema PA, podemos utilizar ciertos elementos, y lo que es fase lineal y fase mínima y el dinámico los podemos utilizar para aplicaciones en vivo. Por ejemplo, el dinámico tenemos el conocimiento en que siempre que hay una fuente que va a sonar dentro de nuestro sistema, podemos controlar que cada vez que se presente ese sonido, podamos controlarlo de tal forma que esa frecuencia sea controlada, por ejemplo. Y los de fase mínima cuando deseamos hacer ciertos movimientos sobre algunas de las fuentes, pero no queremos que la fuente de nuestro sistema se vea afectada. Entonces, acá es un poco lo que les mencionaba sobre la fase y se los voy a mostrar después ya con el software como tal. Si yo tengo un ecualizador en la parte izquierda en donde yo trabajo para eliminar una frecuencia, digamos, de un K a un ancho de banda de un Q10 muy cerrado, en donde quiero eliminar esa frecuencia, fíjense lo que sucede en este punto con la fase. Si ustedes se dan cuenta, estamos teniendo aquí una variación de menos 60 y acá estamos teniendo una variación de más 60, donde trabajamos en 18 decibeles, donde es reducción. Entonces, fíjense que arriba, donde tenemos el nivel por frecuencia, tenemos efectivamente los menos 18, el Q que nos está mostrando justamente el ecualizador, pero adicionalmente estamos teniendo esta variación de fase. Este es un ecualizador paramétrico. Mucha gente cree que es gráfico porque podemos visualizar la gráfica. No, simplemente esto es una ayuda visual para poder manipular la herramienta, pero es un paramétrico porque nos permite trabajar ancho de banda, ecualización y ganancia. Ahora bien, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, esta variación de fase nos va a ver afectado especialmente cuando vamos a tener diferentes fuentes. Entonces, si yo eliminé una resonancia, digamos, en una voz, o si la eliminé de pronto en un instrumento, si es música que usted está reproduciendo en vivo, cuando empiece a interactuar con todas las otras fuentes que sí tienen una variación, que no tienen esta variación de fase, vamos a empezar a tener problemas de interferencia que puede ser constructiva o destructiva. Puede jugar a favor o en contra de nosotros. Viéndolo un poco dentro de una forma que ya sea más crítica, digamos, cuando tratamos de controlar de alguna forma una fuente donde tenemos esos mismos 1000 Hz, pero trabajamos también con 500 Hz porque puede ser la fundamental y la armónica, pero queremos dar de pronto un poco de presencia en una voz y asimismo empezar a filtrar frecuencias de más abajo que no deseamos, ocurren varias cosas. Primero, si ustedes notan en la gráfica de nivel contra frecuencia, fíjense que es muy similar a la que nos está mostrando el fabricante del plugin o de la herramienta del ecualizador que estamos usando. Pero
Noten lo que está sucediendo abajo, en donde simplemente tengo un filtro en 20 Hz y además de eso, de 6 decibeles, perdón, acá, menos 12 decibeles y 32.2 Hz, un ancho de banda de 1, donde estoy reduciendo 12 decibeles, pero miren la variación de fase que estoy teniendo desde este punto hasta, hasta los 20 Hz, donde tengo más 60 grados y tengo además de eso nuevamente estas variaciones. Si ustedes se dan cuenta, tengo más 60 y menos 60. Mirando este ancho de banda, digamos que serían unos 120 grados de variación de fase que tengo dentro de ese ancho de banda, donde digamos estaríamos mirando más o menos entre un ancho entre 300 y 700 Hz. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo una variación de fase de hasta 180 grados de una señal frente a la otra, básicamente voy a tener una cancelación absoluta de la señal. Fíjense que acá en esta frecuencia específica estoy teniendo hasta 120 Hz. Entonces vemos lo crítico que puede ser. Acá estoy trabajando las dos frecuencias y mire el movimiento tan abismal que estamos teniendo en estos puntos específicos donde solo estamos actuando en dos frecuencias. Estoy haciéndolo muy exagerado, pero es para que vean ciertas consideraciones que no tenemos al momento de trabajar ecualización. Luego tenemos esta variación sobre estos puntos en donde tenemos 3 decibeles y 4.2 decibeles, pero fíjense que estamos moviéndonos más o menos sobre unos 3 decibeles. ¿Eso qué significa? Que efectivamente también factores como lo puede ser el ancho de banda nos van a efectuar una variación de fase. Eso significa que los filtros, y lo vamos a ver más adelante, de 6 decibeles, 12 decibeles por octava, 24 decibeles hasta 48 decibeles por octava, van a tener unas variaciones eh, considerables y muchas veces muy importantes en la fase. Pero si nosotros ya lo miramos dentro de una parte de diseño donde estamos trabajando algo de pronto, algo más razonable dentro de la realidad de una parte de diseño, tenemos un filtro de 6 decibeles por octava en 20 Hz, que vendría siendo lo que tenemos en la parte inferior. Luego, digamos, tres frecuencias que nos están molestando, 500, 1K y 2K, donde básicamente es la fundamental y un par de armónicos, y un poco de aire o apertura que queremos dar hacia arriba con ecualización. Entonces, fíjense que nuestra gráfica nos está mostrando algo relativamente muy similar a lo que tenemos nuevamente acá, pero fíjense que las variaciones de fase están ya dentro de unos valores razonables, donde acá básicamente estamos en 0 Hz y fíjense que no alcanzamos, yo creo que ni a llegar a los 10, perdón, 0 grados y no alcanzamos a llegar a los 10, 15 grados y puede ser algo relativamente razonable dentro de lo que podemos trabajar. Entonces son las consideraciones importantes al momento de trabajar con los ecualizadores. Son grandes herramientas que nos pueden servir para optimizar un sistema o incluso para controlar ciertas fuentes, pero fíjense que los ecualizadores no son las únicas herramientas y lo que siempre le comento a las personas es traten de que el ecualizador sea una de sus últimas alternativas, no por satanizarlos, sino que pensemos también desde aspectos de arquitectura, simplemente de pronto reposicionando un micrófono puedo resolver o de pronto que la persona le pueda explicar previamente cómo utilizar el sistema para que no hable muy cerca o muy retirado o no utilice bien un micrófono. Eso me puede ayudar a evitar usar el ecualizador y de pronto más bien utilizar este tipo de herramientas como procesos creativos y no necesariamente como procesos correctivos. Entonces, ahora vamos a trabajar un poco lo que es los procesadores dinámicos. Un procesador dinámico no va más allá de un procesador de audio que modifica el nivel sobre una señal, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, pero esto es basado sobre el comportamiento dinámico de la fuente a la entrada de un sistema. Los procesadores dinámicos poseen al ingreso del sistema dos entradas para que lo tengan muy presente. La primera, ese flujo de señal de la fuente a procesar, es decir, donde va a ir nuestra señal y el proceso que va a efectuar nuestro procesador dinámico, valga la redundancia.
Ahora bien, hay una segunda señal que tienen los procesadores dinámicos, que es la señal de detección del sistema, que es denominado un sidechain. Básicamente es una cadena alterna, que es la que me va a decir, esta señal es la de procesar y esta señal es la que va a detectar sobre qué señal va a empezar a actuar el procesador. Entonces, la forma más fácil de entenderla es con esta gráfica, donde tenemos una entrada de audio, tenemos el split de esa señal de audio y entra al sidechain, donde tengo unos controles de umbral, ataque y release, entra al control de señal, al dispositivo de reducción de ganancia y luego un amplificador, indiferente de cuál sea el sistema o el tipo de compresor, hablando de que sea un sistema Varimiu que trabaja tubos, o un sistema diodal que trabaja sobre diodos, o un compresor que trabajara FET sobre transistores, o un VCA que trabaja con operacionales, pero siempre vamos a tener una señal. Entonces yo lo puedo hacer tan sencillo de que puede ser la señal original o puedo esta conexión de split que no sea split, sino que sea una señal diferente. Entonces puedo decir que la compresión de la música sea basada sobre una voz. Entonces, es el ejemplo más sencillo de esto es cuando yo hago una técnica que se llama docking, que lo que básicamente estoy haciendo cuando tengo música de ambientación, en el momento que habla el presentador, la voz del presentador es el sidechain y lo que va a hacer este sistema, este procesador dinámico es que va a reducir el nivel de la música, habla el presentador y cuando el presentador deja de hablar, vuelve nuevamente al nivel de música que deseábamos. Entonces, ¿qué tipos de procesadores dinámicos existen? El compresor, que es tal vez el que todos conocemos y es el más común. El compresor multibanda, que es un sistema em, que va a trabajar como un compresor, pero lo vamos a poder separar por bandas. El compresor es un sistema dinámico que básicamente lo que me va a permitir es al momento que yo supero un umbral, él lo que va a hacer es va a hacer una reducción de la señal que recibe de acuerdo a los parámetros que el usuario le, le brinde al sistema. Entonces es un sistema de control donde a medida que se pasa el umbral, él lo que va a hacer es que va a comprimir, va a reducir la señal a la salida. El compresor multibanda lo va a trabajar separado por diferentes bandas. Si yo tengo 3, 4 bandas, le puedo decir que la primera banda la trabaje sobre las frecuencias graves, la segunda sobre las medias y la tercera sobre las altas. Y de esa forma no me va a comprimir toda la señal. El expansor, que básicamente sería lo contrario al compresor en cierta medida, porque lo que va a hacer es una relación en la que él va a aumentar la señal. Básicamente lo que va a hacer es que me va a reducir el nivel de ruido, el expansor, y va a permitir que señales que están muy débiles sean un poco más fuertes. Luego tenemos la compuerta. La compuerta lo que va a hacer justamente es controlar de tal forma que al momento que él pase el umbral, tengo la señal y al momento que él no supera el umbral no tengo ninguna salida. Entonces básicamente lo que va a hacer es eliminar la fuente hasta que supere el umbral y aparezca. Ejemplo, tengo un micrófono, pero resulta que el presentador está constantemente hablando con otra persona o está moviendo el micrófono. Pero resulta que él después va a transmitir un mensaje. El nivel de cuando él transmite el mensaje es mucho más elevado a cuando él tiene algún movimiento o está hablando retirado del micrófono. Para poder limpiar ese tipo de cosas, puedo utilizar una compuerta. ¿Por qué? Porque si lo hago silenciando el canal en la consola, en el momento que el operador no esté presente de activar el micrófono, se va a ver catastrófico porque el presentador va a estar hablando o incluso nadie lo ve, tiene que dar un mensaje y no va a sonar en el sistema. Entonces la compuerta me va a poder me va a permitir tener un control de tal forma que me puedo desentender un poco de estar muy pendiente de las acciones que va a efectuar, especialmente en un evento o en una conferencia, actividad, etcétera, que pueda llegar a tomar hasta 3, 4, 10, 12 horas, porque son jornadas de 2, 3, 4 días, puede ser un control para limpiar bastante la señal.
Y luego tenemos lo que es el limitador. Básicamente él va a tener es una relación de infinito a 1, donde el momento que se supera el umbral, él no permite que las señales superen el nivel que tengo yo preestablecido. Estos son los más comunes, sin embargo existen otros procesadores dinámicos. Esos procesadores es el deesser, que básicamente el deesser es una compresión focalizada sobre una banda específica, que es para controlar las heces de un interlocutor o de pronto en voz de un cantante. El Docker, que era justamente el que les mencionaba, donde puedo tener un control donde tengo una música de ambientación, pero en el momento que habla el presentador, se reduce el nivel de música y cuando el presentador termina el mensaje, vuelve progresivamente la música al nivel inicial. Un supresor, donde por ejemplo queremos suprimir ciertos elementos específicos basados sobre un umbral, digamos uno puede ser un supresor de cierta retroalimentación. Hay supresores en donde cuando se intenta generar una retroalimentación en el sistema, él lo que hace es que controla en donde empezamos a tener la retroalimentación, él reduce esa frecuencia específica y cuando se normaliza el sistema, él la puede volver a subir de una forma automática para no perder la naturalidad de la voz o la música que se esté reproduciendo. Luego el limitador de picos, que sí está limitando, pero única y exclusivamente los picos que están pasando ese umbral. Luego el excitador espectral, que básicamente lo que va a hacer es basado en la información que recibe y en la respuesta dinámica de la fuente, empieza a generar ciertos contenidos armónicos, sea hacia arriba o hacia abajo, pero basada en la información que recibe de la fuente. Y tenemos los que se utilizan bastante en sistemas de lo que vendría siendo la parte de sonido de instalación o cuando trabajamos sobre una sala de juntas y este tipo de sistemas, que se llama el Acoustic Noise Compensation, que básicamente son sistemas que permiten con un micrófono capturar el nivel de ruido de fondo y sobre eso poder nosotros trabajar y limpiar un poco la señal. Luego tenemos el Automatic Gain Control, que lo que hace el Automatic Gain Control es un control de ganancia automático. Esto es muy eficiente en lo que vienen siendo sistemas de conferencias, como por ejemplo, acá hay unos ejemplos del sistema de Shure, en donde podemos tener un AGC para que justamente cuando tenemos, digamos, una sala de conferencias y están los presentadores, si hay personas que no están hablando, no haya un aumento de nivel porque lo único que va a hacer es amplificar el ruido de fondo, o si alguien habla muy suave, que esté al mismo nivel de la persona que habla mucho más fuerte. Y eso es mediante un procesador dinámico con unos parámetros que me va a permitir ajustar este tipo de niveles. Adicionalmente, hay nuevas tecnologías que también se basan sobre la dinámica que tiene justamente el interlocutor o varios interlocutores, que son los micrófonos de beam tracking, que no sé si los conocen, en donde si una persona está más retirada o hay otra que está más cerca, el sistema se encarga de localizar dónde está cada uno de los interlocutores y sobre eso trabajar para que los niveles sean apropiados y no escuche yo más fuerte a la persona que está más cerca al micrófono, sino que estén dentro de unos niveles relativamente muy cercanos para que la conferencia sea del agrado de todas las personas. Y finalmente uno que de pronto no aplica más hacia la parte de sonido en vivo, que es el diseñador de transientes, en donde digamos yo puedo trabajar con el ataque y el sostenimiento de una fuente. Los parámetros que tienen los procesadores dinámicos. Entonces el primero es el threshold y el umbral, perdón, que es el que determina sobre qué punto iniciará a trabajar el procesador dinámico. Entonces, dependiendo del tipo de proceso que vamos a efectuar sobre la fuente, dependerá si la activación del proceso sea por encima o por debajo del umbral, que siempre es preestablecido por el usuario. El ratio determina la relación de reducción o aumento que vamos a tener sobre esta fuente. Entonces, por ejemplo, un compresor que trabaja hacia la parte de reducción, si la relación es de 4:1, significa que por cada 4 decibeles que entran al procesador saldrá 1 decibel.
Sin embargo, en el caso de 0.51 se obtendrá es una descompresión, lo que significa que por cada 0.5 decibeles que ingresa al procesador se obtendrá un decibel a la salida. Ojo y mucho cuidado, esto no es lo mismo que un expansor. El expansor funciona diferente y si ustedes ven las relaciones del expansor también son al igual que el compresor, 2:1, 4:1, etcétera. Luego tenemos el ataque. Básicamente es el parámetro que me va a determinar el tiempo en el que el procesador dinámico va a empezar el trabajo sobre la señal. ¿Cuál es el problema? Si trabajamos con tiempos muy rápidos, puede afectar todo ese comportamiento transitorio que tenemos de la fuente y los tiempos muy lentos pueden no controlar la señal de la forma deseada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente si estamos trabajando con música. Y luego tenemos el release, que básicamente es un parámetro que me va a determinar cuándo se va a liberar el procesamiento que está desarrollando el sistema. Los tiempos muy cortos del release pueden generar unas variaciones dramáticas sobre el comportamiento de la señal y al ser muy largos puede mantener el proceso más del tiempo. Entonces yo lo que sugiero es que siempre hagan el ejercicio de revisar mucho el comportamiento de los tiempos porque lo más importante en los procesadores dinámicos son los tiempos porque van a determinar cuándo entra y cuándo sale eh, eh, el procesador. Entonces, si yo tengo, digamos, una compuerta que actúa muy lento, cuando alguien está transmitiendo un mensaje como la compuerta está actuando muy lento, el mensaje se va a cortar. Entonces, si la persona dice buenos días, cuando ya libera la compuerta, no suena buenos días, sino nos días y se va a cortar el mensaje. Igualmente, si los tiempos del release de la compuerta también llegasen a ser muy rápidos o no serían los apropiados o muy lentos, voy a tener exactamente lo mismo, que si hay ciertas consonantes, como sucede en el español, que nosotros las vocales son las que marcan la diferencia tienen más energía que las consonantes, lo que va a suceder es que el mensaje va a sonar entrecortado, siendo exagerados. Entonces, en vez de decir muy buenos días, va a ser como buen días y va a haber un corte en el mensaje. Pero los procesadores dinámicos, cuando lo trabajamos sobre toda la señal, no vamos a tener una variación de fase. Sin embargo, cuando empezamos a trabajarlo en procesadores multibanda, como este compresor multibanda que tengo al costado izquierdo, fíjense lo que pasa sobre cada una de las bandas donde está el crossover y mire lo que sucede en la parte intermedia. Entonces, yo realmente no soy muy amigo de utilizar los compresores multibanda. Sin embargo, cuando yo estoy teniendo un problema sobre unas frecuencias específicas que deseo controlar, digamos que solo necesito sobre las frecuencias bajas, me va a colaborar en el sentido de apoyarme a tener un mayor control sobre este tipo de problema sin necesariamente que me afecte el resto del espectro. Ahorita se los muestro ya con el analizador de espectro. Entonces, en este caso, lo que vamos a poder ver nosotros son una comprensión de realmente cómo funcionan los procesadores directamente todo en una gráfica, porque siempre vemos una gráfica del compresor, del expansor, del limitador, pero nunca podemos verlos en orden. Si ustedes notan en la primera parte, en lo que viene siendo el eje X, tenemos la señal de entrada y en el eje Y tenemos la señal de salida. Estos son los niveles en dBu. Ahora, si vemos acá, tenemos la primera parte vendría siendo la compuerta, donde tengo un umbral y justamente no tengo la señal porque como no está sobre el umbral, simplemente el nivel de salida es 0. La compuerta está cerrada. En el momento que la señal supera el umbral, digamos un presentador que dice buenos días, la compuerta se abre y deja el micrófono habilitado y entramos en esta zona, en donde ya él habilita, superó el umbral y se transmite el mensaje. Luego que baja el nivel de señal de entrada, ya no lo tenemos en este punto y baja nuevamente acá, la compuerta se cierra y no permite que pase la señal. Ahora bien, vamos al siguiente procesador, el expansor. Cuando yo estoy trabajando sobre el expansor,
fíjense que tengo nuevamente un umbral y a lo que supera el umbral es lo que va a hacer es va a dar una ganancia de relación, que si el nivel está muy suave, lo que va a hacer es va a dar una relación de 4 a 1. Entonces, a diferencia, digamos, del compresor que las reducciones entran 4, sale 1, aquí, digamos, sería entra 1, salen 4. Es en ese sentido. Si ustedes ven esta línea de puntada, esto básicamente sería la señal original, con una relación 1 a 1 donde no hay un procesamiento sobre la señal. Y es justamente el siguiente punto donde decimos no hay procesamiento en este punto. Estamos justamente acá. Ahora bien, venimos a esta parte de acá donde tenemos el compresor. ¿Qué sucede en el compresor? Fíjense que tenemos un umbral, que es esta línea de punteada roja que ven ustedes. Al momento que él supera esta señal, supera el umbral, hay una compresión que está determinada por el ratio de la compresión y justamente el ataque y el release. En este punto específico, donde está el compressor threshold, vamos a tener también lo que se conoce como el knee o la rodilla, en donde puede ser acá, pues sería un poco agresiva, sería como una hard knee, pero si es un poco más sutil o más suave, sería soft knee o una rodilla suave. Básicamente es la pendiente, qué tan agresiva va a ser cuando entra la acción del compresor. En este punto tenemos, digamos, una relación que sería, por ejemplo, 2 a 1. Entonces, si tenemos 10 decibeles en la entrada, produce solo 5 a la salida por una relación de 2 a 1, porque por cada 2 decibeles que entra voy a tener 1 a la salida. ¿Qué sucede con el limitador? Cuando tenemos unas relaciones de ratio muy altas, justamente lo que va a hacer es él ya no va a permitir que pase más nivel de acá. Entonces imagínense una relación de 10 dB a 1 significa que por cada 10 decibeles que entre va a salir uno solo. Entonces él básicamente lo que está haciendo es no permite que la señal supere ese nivel. Ahora bien, yo quiero hacerles una pequeña demostración de qué sucede cuando trabajamos con estos diferentes procesadores. Entonces yo tengo acá mi ecualizador y en tiempo real vamos a ver lo que sucede. Fíjense aquí lo que les mostré a ustedes de la fase. Tenemos este inconveniente. Pero si yo empiezo a mover ciertos elementos, fíjense lo que está sucediendo acá. Tengo un filtro y a medida que lo voy modificando, voy empezando a tener variaciones de fase. Entonces, si yo hago algo muy exagerado, miren todo lo que está sucediendo con la fase. Pero nosotros cuando estamos trabajando única y exclusivamente nos preocupamos por lo que sucede arriba, pero nunca nadie se preocupa por la fase y realmente ahí está el éxito de lograr utilizar apropiadamente una herramienta. Fíjense que además de eso es dependiente de la frecuencia. Entonces, viéndolo en un aspecto en vivo, yo puedo ecualizar, digamos que esto es un ejemplo, esto es una voz. Entonces, fíjense que tengo solo guitarra-voz en una interpretación en vivo y la variación de fase que tengo acá. Y hice un procesamiento similar con la guitarra. Entonces, la guitarra en solo suena increíble y la voz en solo suena espectacular. Pero cuando están en conjunto las dos, por estas variaciones de fase que efectuó el ecualizador y como los dos micrófonos están interactuando, cuando están juntos, tengo una interferencia destructiva, lo que es catastrófico y no suenan bien juntos. Y la gente no va a escuchar en solo, sino la gente va a escuchar las dos fuentes en contexto. Ahora bien, miremos otro tema importante que vienen siendo los filtros. Si yo agrego este filtro de acá, miren la variación que tengo en la fase. Pero a medida que voy cambiando el tipo de filtro, el orden, primero, segundo, tercer orden, el que trabajo a 12 decibeles, miren las variaciones que voy teniendo acá en la fase. ¿Qué pasa si lo hago a 24, 18, perdón? Si ven la variación que tengo y 24. Entonces hay personas que incluso les gustan utilizar filtros a 48, pero miren que el cero realmente 0 grados lo tenemos en 250 Hz y miren la variación que tenemos en 20 Hz de 150 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado con los filtros. No digo que no los usen, pero fíjense también, miren lo que va sucediendo acá.
Entonces, esto es algo que deben tener a consideración de las variaciones que van a empezar a tener con relación a la fase. Eso es el ecualizador. Bueno, les voy a mostrar ahora un ecualizador de fase lineal. Entonces, este ecualizador trabaja fase lineal. Vamos a ponerlo de fábrica, pero fíjense que yo puedo hacer una variación, por ejemplo, en 2K, donde bajo 12 decibeles. Efectivamente tengo los 12 decibeles que estoy reduciendo, pero noten ustedes que no estoy teniendo movimiento de fase. No significa que esto sea entonces la solución a todos nuestros problemas, porque justamente el procesamiento digital que está haciendo el sistema lo que va a hacer es comprometer la parte transitoria, es decir, el ataque que puede tener una fuente se puede ver comprometida por utilizar este tipo de ecualizadores. Ahora bien, vamos a ver el compresor multibanda. Si yo tengo el compresor multibanda sobre la fuente, fíjense que él está actuando en esta parte y tengo una reducción y luego, a medida que yo voy moviendo las frecuencias, vamos a tener las variaciones de fase. Si yo lo muevo sutilmente, fíjense cómo ella se va moviendo y esas variaciones de fase se van moviendo. Una explicación corta, perdón, debí haberla hecho antes, pero lo que estamos analizando en la parte de arriba es una función transferencia. La función transferencia es un cálculo matemático que básicamente me muestra las diferencias que existen entre una señal y la otra. En este caso estoy teniendo exactamente la misma señal, en donde tengo yo grabé la señal, es exactamente la misma señal, es un ruido rosa, y en donde al momento de procesar una, simplemente me muestra la diferencia que hay entre una y la otra. Si ustedes se dan cuenta, al momento que yo la ubico de esta forma, me dice no hay ninguna diferencia en nivel en las dos señales y adicionalmente a eso no hay ninguna diferencia en fase. Fíjense que a pesar de que nosotros creemos que los procesadores no hacen nada, fíjense cómo la señal queda mucho más limpia cuando no tengo el algoritmo del procesador o plugin. Bueno, y finalmente, miren lo que sucede cuando yo aplico un compresor. Al momento que yo activo un compresor sobre toda la fuente, sí hay una reducción sobre una señal y la otra, pero fíjense que en la fase tengo ciertas variaciones menores que sería un poquito más como, digámoslo, como una especie de ruido, en cierta medida sobre la señal, pero fíjense que lo que tengo es una reducción de unos 3, 4 decibeles, que es lo que me está mostrando acá, pero fíjense que la fase no tiene esa variación como en los otros sistemas. Entonces es algo a considerar muy importante la parte de la fase, pero los procesadores dinámicos y los ecualizadores van a ser excesivamente útiles para la parte de diseño. Entonces, retomando las diapositivas, ¿qué aplicaciones podemos tener nosotros con este tipo de sistemas? Entonces, la primera, la protección de los amplificadores y los altavoces. ¿Qué significa esto? Que yo con un limitador o con un compresor, lo que voy a decirle al sistema es cuando supere este umbral, no permita que la señal supere. ¿Por qué? Si alguien de pronto conecta o desconecta un sistema o habilita el Phantom Power y el sistema está abierto, en los procesadores del sistema de sonido yo le puedo decir proteja el sistema y no permita que nada pase. Si yo no tengo el limitador y ese nivel es demasiado alto, lo que puedo hacer es quemar los amplificadores o puedo dañar los componentes de un altavoz. Entonces, proteger. Segundo, evitar distorsión armónica en el sistema. Si tengo ciertas variaciones dinámicas muy radicales, por ejemplo, un compresor me va a ayudar a controlar para evitar de que la fuente incluso llegue a distorsión a entrar dentro de otras etapas de procesamiento. Control sobre la fuente, música o voz. Entonces, digamos, si yo tengo ciertas variaciones en una interpretación en vivo donde la música es muy dinámica, tengo unas partes muy sutiles u otras más fuertes, puedo tener cierto control para que no se sientan tan exageradas si así lo deseo, ya sea de pronto por la interpretación del músico o simplemente porque la variación que puede existir dentro de
los diferentes formatos que podamos tener. Entonces, sí, en la reproducción de sistema de sonidos no va a ser solo el computador, sino puede haber también una USB que viene a unos niveles diferentes, pero también la persona, nuestro cliente quiere trabajar en poner tornamesa, pero también quieren conectar un celular y, digamos, tener cierto control sobre ese tipo de fuentes. Una percepción de mayor volumen. Yo puedo dar una percepción de mayor volumen y digamos que eso es lo que se efectúa también en los procesos de mastering en la parte de música, en donde yo doy una percepción de mayor volumen trabajando con procesadores dinámicos muchas veces, lo que vendría siendo una compresión. Entonces, con compresión y expansión puedo dar una percepción de subir y bajar esos niveles y justamente puedo dar la percepción de que está más fuerte sin necesariamente estarlo. Puede ser un poco confuso, pero es bueno que lo revisen. Las compuertas en los automixers, el ejemplo más claro, la sala de juntas. Hay personas que no están hablando en ese momento, no están interactuando, la compuerta simplemente no va a dar salida, cierra ese micrófono y en el momento que alguien quiere opinar o tiene la palabra para hablar, se acerca al micrófono y automáticamente él se va a habilitar. Adicionalmente a eso, van a ser también los niveles de ganancia, en donde si una persona habla más fuerte que otra, vamos a tener los que estén dentro de los mismos niveles. Aislar micrófonos en aplicaciones en vivo. Entonces, cuando yo tengo diferentes instrumentos que no se van a ejecutar en un momento muy específico o el presentador, como les comentaba, simplemente puedo cerrarlo con una compuerta o con un expansor, puedo trabajar un poco para disminuir el ruido de fondo y básicamente lo que voy a hacer es limpiar de alguna forma los micrófonos que no estoy utilizando. Entonces, si tengo un percusionista que tiene 6 instrumentos, pero no todos los interpreta al mismo tiempo, básicamente todos estos micrófonos abiertos lo que me van a generar es también una amplificación del ruido de fondo. Si tengo una compuerta, voy a tener la señal mucho más limpia y voy a poder aprovechar más el rango dinámico. Hacer de los sonidos más cortos o más largos, lo que les comentaba, por ejemplo, los diseñadores de transientes, donde quiero que una fuente, digamos como eh, un redoblante o tarola, como le llaman en México, pueda llegar a ser con más ataque o que tenga mayor sustain o este tipo de elementos. Pero también puedo hacerlo con el compresor e igualmente trabajar un poco eso con las compuertas en donde el sustain se ha recortado. Reducir o eliminar los niveles de ruido, como les comentaba, al trabajar con los procesadores dinámicos puedo decirle que se activen o desactiven ciertos micrófonos. De esa forma, la señal que van a tener, digamos, en una sala de juntas, en vez de tener el ruido de fondo de todos los micrófonos de los interlocutores, van a tener solo la información importante y relevante de esas personas. Control de prioridad de las fuentes, lo que les comenté, música, presentador. Habla el presentador, baja la música. Limpieza de las señales no deseadas, entonces también con los ecualizadores puedo utilizar ciertos filtros en donde todas las frecuencias que yo ya sé en una voz de 150 Hz hacia abajo, por ejemplo, no las voy a necesitar y voy a quitar todos esos problemas de rumble, hum, etcétera. Control sobre las resonancias o frecuencias propias de la sala o sistema, como les había mostrado en el ecualizador previamente, ciertas frecuencias que pueden llegar a ser molestas o cuando tengo un sistema de monitoreo y se puede generar una retroalimentación, simplemente sutilmente puedo bajar algunas de estas frecuencias para garantizar de que no existe ese problema de la retroalimentación. Optimización del desempeño de un sistema de sonido. Entonces, con ecualizadores y procesadores dinámicos, puedo potencializar lo que el sistema le va a ofrecer a mi cliente. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Hay que mirar también las consecuencias que nos puede traer el sistema. Pero esas consecuencias son justamente por la mala implementación de los ecualizadores y los procesadores dinámicos. ¿Eso qué significa? Que si yo sobreproceso, puedo tener una reducción del rango dinámico. Entonces voy a limitar el sistema de mi cliente por una mala operación del, del procesador. Percepción de compresión en la señal. Si trabajo muy fuerte, la señal se siente apretada y el oído no lo percibe de una forma cómoda, clara y natural. Interrumpir una señal por la mala implementación de los tiempos, lo que les comentaba en una compuerta. El presentador habla y ya no suena buenos días, sino 2 días.
porque justamente la compuerta no es rápida al momento de dar la apertura a la señal y se recorta justamente la señal. Modificación de la fase en diversas frecuencias. Esto es uno de los temas más delicados. La gente puede ver que de pronto la fase es algo muy básico y elemental, y de hecho lo es, pero sí estudiarlo y entenderlo y comprenderlo bien. Fíjense que los ecualizadores son fáciles de comprender en el sentido que yo subo y bajo una frecuencia y aumento o disminuyo el nivel y está, pero los procesadores dinámicos y los compresores y demás son un poquito más complejos. La gente ve la fase como algo malo, como algo que puede afectar su sistema, pero yo creo que si la comprenden bien, pueden utilizarlo como un aliado estratégico para la etapa de diseño. Retroalimentación. Realmente creo que es lo que tratamos de evitar en cualquier sistema. Digamos que la mala implementación o uso de los ecualizadores, de pronto por querer dar cierta información que no tiene la fuente, nos puede generar una retroalimentación en un sistema y perdemos naturalidad también en ciertos elementos. El aumento del ruido de fondo, de pronto al ecualizar y traer de tratar ciertas fuentes hacia el frente, lo que realmente estamos amplificando es el ruido de fondo cuando la fuente no está siendo interpretada, sea una guitarra, una voz, entonces quiero darle, digamos, más cuerpo a uno de estos elementos en las frecuencias medios graves y realmente lo que estoy haciendo es aumentando el ruido de fondo y eso va a disminuir por ende mi rango dinámico. Averiar los componentes del sistema de sonido. Si trabajo con una expansión y soy muy agresivo y tengo, digamos, una fuente muy fuerte, entonces básicamente la señal puede salir más fuerte de lo que el sistema soporta y puedo dañar los componentes del sistema. Y lo más importante para mí, puedo llegar a lastimar a un interlocutor o a un artista. Si tengo un sistema de pronto de in-ears o tengo un sistema de audífonos en una sala de juntas y se genera una retroalimentación o entra una señal muy fuerte o alguien grita y el sistema no lo puede controlar debidamente o por utilizar indebidamente uno de estos procesadores, puedo lastimar el oído de una persona y los equipos, digamos, podemos recuperarlos, si hay garantía y soporte, se pueden reparar, pero lastimosamente el oído de una persona no se va a poder recuperar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Finalmente, preguntas. Comparto mi correo electrónico por si no alcanzamos a responder a todas las preguntas. Una pequeña aclaración es, este es mi correo corporativo de Diffusion Magazine. Muchas veces lo ponen con una sola F y dos S. Entonces, para que lo tengan presentes, que es con dos F de faro y una S de sapo. Bueno. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, por ahora empezamos con las preguntas. Por favor, quienes no se han atrevido pueden escribirla en el panel de preguntas. Y la primera dice, las variaciones de fase se mantienen razonables siempre y cuando hagamos cortes de poco dB en el EQ paramétrico o no tiene relación en la cantidad de dB que cortemos. Sí, sí tiene una variación y te lo puedo mostrar justamente en este punto. Si te das cuenta, vamos a poner este como viene de fábrica, vamos a ubicar acá el sistema y si ustedes notan, si yo disminuyo acá, tengo la variación de fase, pero si yo hago esto, miren qué sucedió con la fase. Evidentemente el nivel va a tener una afectación, pero algo más que me va a generar una afectación importante, el ancho de banda. Si ves el Q, a medida que yo lo modifico, la variación de fase va cambiando. Entonces, estos dos parámetros de ganancia y ancho de banda son los que van a determinar la variación que voy a tener en la fase. Si volvemos nuevamente, que estoy en menos 18, pero si yo hago una reducción de menos 2 decibeles y tengo de pronto un ancho de banda un poquito más razonable, que no sea 10, sino digamos vamos a 5, fíjense que es prácticamente, es muy poca, no alcanza a ser ni siquiera 10 grados, eso es razonable. Siguiente pregunta. Ok. También la otra que nos dicen, básicamente cuando suena un total desastre, probablemente haya problemas de fase, porque solo puede sonar genial, pero juntos todo, nada se aprecia. Era como
veo que es como más que un comentario. Yo puedo agregar algo ahí y es el éxito cuando nosotros vemos grandes ingenieros trabajando en la parte de sonido en vivo o en la parte del estudio de grabación. A nosotros nos pueden dar, digamos, exactamente las mismas herramientas y no comprendemos por qué a ellos les funciona muy bien y a nosotros no. Y es básicamente porque están teniendo a consideración la fase, pero no solo la inversión de polaridad de 180 grados, sino desde el posicionamiento de micrófonos. Si ustedes pueden hacer el ejercicio de tener dos micrófonos y empezar a mover uno hacia atrás, y van a empezar a notar cómo va cambiando dramáticamente por esa interferencia constructiva o destructiva que hay. Ok, bueno, tenemos una pregunta pero es relacionada con cómo vamos a compartir el webinar. Recuerden que este webinar va a estar grabado y lo van a poder encontrar en nuestra página web avixa.org/insight/webinars. Y también ustedes cuando finalice el webinar en un tiempito, más o menos unas 4 o 5 horas, van a recibir un email con el link para que puedan ver la grabación o la compartan con las personas que no pudieran estar. Bueno, voy a revisar un poco más. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué grados puede variar la fase de una señal para que no sea problemática? Eh, yo personalmente lo que diría es, realmente el que manda es el oído. Yo puedo trabajar una ecualización exagerada, pero si siento que trabaja en función de lo demás, estaría muy bien. Sin embargo, si ustedes tienen buenos procesadores, ubican bien el micrófono, realmente no van a necesitar tener más de 2, 3 decibeles en la parte de ecualización y si se dan cuenta, eh, realmente la variación es mínima. Lo que hay que tener mucho cuidado es cuando yo hago este tipo de ecualizaciones exageradas, como lo que estoy haciendo en este momento, es de poder, cuando estoy trabajando en vivo con muchas fuentes, de trabajarlo dentro del contexto, porque vuelvo y les digo, la fase puede ser el aliado estratégico y esto crítico de pronto, digamos de un bombo por alguna razón esto me funciona porque en conjunto con el otro micrófono del bombo, esa variación de fase está generando que me dé un bombo agradable. Entonces, que trabaje en función de todo el contexto, mejor dicho. Ahora bien, volvemos a lo anterior. Si yo tengo el micrófono muy bien ubicado o la persona sabe utilizarlo bien o el músico es muy bueno, el interlocutor sabe utilizar el micrófono, voy a tener que trabajar menos con este tipo de herramientas y las puedo utilizar como procesos creativos más que como procesos correctivos, que es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, no corrijan desde el ecualizador y el compresor, sino miren antes de si la señal que están recibiendo del posicionamiento del micrófono o la señal que están recibiendo es limpia. Ya con eso resuelto, no van a tener que hacer estas variaciones de ecualización tan grandes. Entonces, el éxito viene desde la fuente. Perfecto. Bueno, Daniela también, quien fue que hizo esa pregunta, te dice muchísimas gracias, Andrés. Bueno, Andrés, por ahora no tenemos más preguntas, entonces estamos como justo en el tiempo. Volvamos ya a los slides para despedir y volver a mostrar tu correo electrónico para que las personas que tengan alguna duda, que en este momento quizá no la tienen, pero cuando la puedan tener, te envíen la información a ti. Perfecto. Muchísimas gracias. Recuerden entonces lo que explicó Andrés del email es con 2F para que no lo se vayan a equivocar enviándole y puedan responder a sus preguntas. Próximo slide, por favor. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nuestro próximo webinar va a ser en agosto. Tuvimos un cambio de fecha debido a que está próximo a nuestra feria que tenemos en México, así que el webinar será el 1 de agosto. Les va a estar llegando la información correcta en sus emails. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos a latinamerica@avixa.org. También todas las grabaciones, como lo mencioné ahora, van a estar en nuestra página web. Ahí está la dirección, es avixa.org/insight/webinars. Y también pueden encontrar todos nuestros eventos y noticias en nuestra página web o registrarse para recibir nuestros boletines de noticias regionales en español o en portugués para que puedan saber lo que estamos haciendo en la región. Próximo slide, por favor.
Bueno, acá está nuestro calendario. El webinar de agosto va a ser dado por Gastón Morelli y es ¿qué es HDR4? No lo sé bien cómo explicarlo. 444 aplicaciones y formas de transmisión. Próximo slide, por favor. Los invitamos también a que nos sigan en Facebook. Nuestra página está abierta para ustedes, está para publicar las noticias, para publicar información tanto de la asociación como de ustedes, porque realmente, como lo dije al principio, hacemos una comunidad. Si ustedes aprobaron, por ejemplo, el examen RABT o algún curso o ahora son CTS, escríbanos porque nos interesa que todo eso lo vayamos promocionando y que miremos cómo está creciendo nuestra industria. Así que los invito a que nos sigan y recuerden que estamos acá para ayudarles en lo que puedan necesitar. Próximo slide, por favor. Muchísimas gracias. También los invito a que se hagan miembros y recuerden, si tienen alguna duda sobre este webinar, escríbanle a Andrés. Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por el webinar, por ayudarnos tanto y por estar acá con nosotros. Bueno, mil gracias y los esperamos el 1 de agosto.